día a todos, espero que estén bien. Y hoy continuamos con esto de los contornos estructurales, ¿no? Trazado de planos estructurales, todo eso, pero ahora con un variante que es, vamos a ver el problema de los 3 puntos. Entonces, ese es en realidad es un problema quizás sencillo, ya si entienden lo que son los contornos estructurales. Entonces, uno puede, cuando tenemos 3 puntos acotados sobre un plano estructural en diferentes posiciones, nosotros podemos calcular los contornos estructurales de esa superficie estructural y a la vez podemos saber cuál es la orientación de esa superficie estructural y también se puede hacer la traza o el diseño que genera esa superficie estructural cuando se intersecta con la superficie de la Tierra. Y esto que estamos viendo es importante porque, por ejemplo, tiene múltiples usos, ¿no? Ya sea para, por ejemplo, uso económico, para agua, por ejemplo, podemos saber cuál es la disposición del nivel de agua si medimos en 2, 3 pozos o el acuífero. En minería también los contornos estructurales siempre son paralelos a las galerías de la minería esa subterránea. Y bueno, pero también nos permite perfeccionar el mapa cuando no hay datos, o saber cuál es la orientación de una falla. La falla generalmente es muy difícil tomarle un buzamiento, todo eso, pero es fácil encontrar la traza en las imágenes satelitales, o uno puede dibujar un poco la traza y después, basándonos en esto, podemos saber hacia dónde buza y encontrar una serie de cosas que tiene la falla, ¿no? Entonces, esto es para recordarles simplemente. Entonces, acá tengo una superficie estructural, en este caso el techo, que ya lo vieron en la clase pasada, y en esa superficie estructural yo tengo que tener 3 puntos en la cual conozca la cota. Entonces, y esas tienen que ser cotas 3 de diferente altura, o a lo sumo 2 de la misma altura y uno distinto, pero siempre 3 puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener un punto en la curva, en la cota estructural de 1000, podríamos tener 1100, acá podríamos tener otro punto en la cota estructural en cualquier lado de 1000, y otra acá en no, perdón, de 1150. En la de 1150 podemos tener una en 1000 y en 1100, y después una en 1000. Entonces, 3 puntos, los puntos tienen que estar así como formando un triángulo, y cosa que podamos efectuar los cálculos. Entonces, con esos 3 puntos nosotros podemos calcular la disposición de los contornos, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta ahí, si entienden, y vamos ya a la parte del ejercicio. Bueno, me alegro entonces. Y entonces vamos a la parte del ejercicio. Hoy estuve trabajando y lo voy a dar distinto a años anteriores. Entonces acá tenemos un mapa, un mapa topográfico, ¿no? Y generalmente cuando uno hace el problema de los 3 puntos siempre busca un mapa que tenga curvas de nivel, ¿no? Y en este está plano, pero y siempre cuando tengo curvas de nivel, la altitud de los contornos estructurales sigue la misma equidistancia de las curvas de nivel, porque necesitamos encontrar las intersecciones para después de hacer la traza y hacer todos los cálculos. Entonces acá tenemos 3 puntos. El plano este se encuentra a 850 metros sobre el nivel del mar, y como consecuencia de eso, entonces A se encuentra flotando en superficie, ahí por la superficie estructural, pero en B y en C la superficie estructural se encuentra por debajo del terreno. O sea,
ha sido tomada mediante perforaciones, esa superficie. Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Tenemos 3 puntos de diferente cota. Entonces, nosotros vamos a unir el punto de mayor y menor cota por medio, con una línea recta. Entonces, en esa línea recta vamos a establecer una escala de altitud. Y esa escala de altitud no tiene nada que ver con esta escala del mapa. Es una escala que se define, pero no tiene nada que ver. Entonces, si hacemos la diferencia de altura del punto más alto y el más bajo, en AEC hay 400 metros de altitud. Entonces, nosotros, como en este caso el mapa no tiene curvas topográficas, entonces podemos decir que vamos a hacer esa escala de altitud cada 50 metros. Y en este caso, para simplificar, la distancia que hay entre A y C son 8 centímetros. Entonces, se puede hacer como ustedes hacían en Introducción a la Geología, por medio de una regla de 3 simple. Uno puede decir, si para 400 metros, por ejemplo, ¿no? Acá hay, para 8 centímetros, por ejemplo, o para 400 metros de altitud hay 8 centímetros, para una altitud, supongamos, de 650 y X, hacemos esa regla de 3 simple, y entonces vamos a ubicar el punto medio, y así podemos hacer. Entonces, acá está hecho a propósito que tenga 8 centímetros. Entonces, como necesito ahí distribuir, establecer las alturas esas que tienen cada 50 metros, por ejemplo, la de 800, 750, todo eso, entonces, como hay 8 centímetros, cada centímetro va a ser de una distancia, va a representar 50 metros de altitud. Entonces, yo tengo que subdividir esa línea en cuantos segmentos como quiera, ¿no? O como necesite. Entonces, ahí están separados ya a cada centímetro, esos puntos que están en negro representan una diferencia de altura de 50 metros, ya sea de 450, acá tendríamos 500, 550, así, entonces, esos puntos. Y ahí tenemos cada punto con la cota que le corresponde en esa escala de altitud definida, ¿no es cierto?, entre los puntos de mayor y menor cota. Entonces, una vuelta que tenemos esto, nosotros vamos a unir, ya tenemos acá 2 puntos de igual cota, por ejemplo, 650 y la cota de 650 que tenemos acá en la línea recta entre A y C. Entonces, el punto B con 650 por medio de una línea recta, y esa línea recta me da la dirección del contorno estructural de 650. Entonces, y la cota de ese contorno estructural también me la está dando la altitud esa que existe en la escala que yo definí entre A y C, esa escala de altitud. Y entonces, esa traza que estoy haciendo entre A y B también corresponde al rumbo de esa superficie estructural. Entonces, el rumbo es un ángulo que se mide entre el norte, que acá no está dibujado, bueno, pues otros ya van a ver, y esa línea, la cota estructural de 650, acá la cota estructural está en 650 metros. Si bien para la primera necesito siempre 2 puntos de la misma altura, para las siguientes ya no necesito 2 puntos de la misma altura. Solamente con trazar una paralela al contorno estructural de 650, tengo los diferentes contornos estructurales que tienen la cota establecida a lo largo de AC. Entonces, ahí están ya los contornos estructurales que pasan
por los puntos definidos a lo largo de AC y que son paralelos a la cota estructural de 650. Una vuelta que ya tenemos toda esa paralela, entonces a los contornos estructurales le vamos a dar la altura que le corresponde. Entonces, los contornos estructurales, ahí tienen la altura, ven, siempre 850, 800, ya están con todas las alturas que le corresponden. Entonces, cuando tenemos todos estos contornos estructurales, nosotros podemos hacer ya maravillas, porque podemos, por ejemplo, calcular el rumbo, ¿no?, de esta superficie estructural. Entonces, el ángulo, sí. No, es que el norte siempre está paralelo. Me había olvidado de colocar y lo puse ahí. Salió mágicamente. En todos los mapas tendría que haber tenido el norte. Entonces este es el norte. ¿Está? Bueno. Entonces, ahí tenemos ya toda la curva, los contornos estructurales de diferente altura. Y nosotros siempre cuando vemos en qué sentido el contorno estructural va perdiendo altura, ese es el sentido de buzamiento, ¿no? Pero para hallar el sentido de buzamiento, yo tengo que trazar una perpendicular a los contornos estructurales. Entonces, dicen que yo inventé este dibujo, ¿no? Entonces, justo esta línea AC es casi perpendicular, estaba viendo hace rato, no me había dado cuenta cuando hacía esto. Entonces, yo voy a trazar una perpendicular entre dos contornos estructurales cualesquiera, y esa va a ser la dirección de buzamiento. Entonces, acá tengo marcado el rumbo, ¿ven? El rumbo es el ángulo que forma el contorno estructural, y es el ángulo entre el norte y la dirección del contorno estructural. Y esa dirección es el rumbo del plano estructural, ¿no? En este caso vendría a ser como 0,30 aproximadamente con respecto al norte. Entonces, una perpendicular entonces a los contornos estructurales me da el sentido de buzamiento de esa superficie estructural. En este caso es hacia el sudeste. Y entonces, yo puedo calcular, que ya lo expliqué la clase pasada, el ángulo de buzamiento, por ejemplo, de manera gráfica y de manera trigonométrica. La manera de calcularlo de la forma trigonométrica es tirar una perpendicular al contorno que una dos contornos estructurales. Eso lo establece la persona que está midiendo, ¿no? Entonces, con esa distancia que yo saco del mapa y la diferencia de altura, puedo hacer un triángulo rectángulo. Entonces, la distancia horizontal es 400 y acá tengo que colocar perpendicular a esa línea PX, entonces la diferencia de altura. Y acá yo puse X', ¿no? Porque X', por ejemplo, es la proyección de la curva del contorno estructural de 500 sobre el mapa. Todas estas curvas que están acá son la proyección de las curvas estructurales sobre el mapa geológico. Entonces, y eso lo representé, por ejemplo, una vuelta que tengo este contorno estructural tiene 700 y este tiene 500. Entonces la diferencia de altura son 200 metros. Entonces, acá coloqué la distancia horizontal y me olvidé de poner los puntitos de esto, ¿no? Y acá está la diferencia de altura, 500. Entonces, por medio de la tangente, yo puedo calcular el buzamiento haciendo el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y entonces me da 26 grados. Esa es la manera trigonométrica de calcular. ¿Alguna duda? No hay duda. No, sí. Sí. También, pero acá es lo mismo esto. Si vos le sumás 90, te tiene que dar esto. O sea, si esto tiene
30, 0,30, la dirección de cruzamiento sería hacia el 120. Te da lo mismo. Te da lo mismo. Porque yo lo podría poner acá. En todo caso, cuando vaya entonces, y de manera gráfica, por ejemplo, yo necesito establecer mi escala vertical en ese sistema de ejes coordenados, donde en la ordenada van a estar las alturas, y una vuelta que tenga establecida en la ordenada todas las alturas que tienen las curvas estructurales en este plano, voy a trazar las horizontales de plano que pasen por cada uno de estos puntitos, ¿no? Que es lo que ya hicieron el otro día. No sé si alcanzan a ver. Ya cuando me di cuenta, el amarillo casi no se nota, pero acá estarían las horizontales de plano de diferente altura. Y entonces, y el paso siguiente, una vuelta que tengo estas horizontales, extiendo esta y la introduzco en esta escala vertical hasta que se genere la intersección de la curva estructural de 750 con la horizontal de 750. Entonces, en esta posición yo marco ahí un puntito. Y la de 800 tendría un puntito en esta posición. Entonces, con dos puntitos que yo tenga, o si quieren tres, ahí tienen la de 700, estaría en este lugar. Uno, los tres puntitos, y entonces tengo la traza de ese plano estructural en este perfil. Y entonces ahí lo puedo medir colocando, como había explicado la otra vuelta, el centro del transportador donde se genere una intersección de dos curvas el contorno y la horizontal de plano del mismo valor, coloco el centro, el cero del transportador a lo largo de una horizontal de plano y mido el ángulo. Y ese me estaría dando. No sé si tienen alguna duda antes que deje de compartir esto. No. Bueno, entonces, podríamos ir entonces a los ejercicios que ustedes tienen. ¿Qué quieren ustedes ver? Ya iríamos a los ejercicios del práctico, si quieren alguno en particular ver, o les muestro cómo es el problema en los 3 puntos así rápido, y de ahí me dicen qué otro estiman que tienen dificultad. Pero díganme, ¿cuál este? Bueno, entonces, esto ya está, esto que está acá. Bueno, entonces, si todos entendieron, elimino esto y... Ay, Dios mío. ¿Cómo? No, profe, estaba mirando mi ejercicio. Bueno, saco acá. Entonces, Perdón, perdón. pego esto y... No alcanzo a ver bien. No sé la consigna de esto, si alguien me la puede leer. Bueno. Un segundito. Ese es el primer ejercicio. A este mapa es. Bueno, espérame un segundito. Profe, ese es el punto 3. Y entonces, bueno, entonces salgo de acá un segundito y copio el otro. Espérame un segundito. Sí, profe, es el mapa 3, segundo 3. Bueno, hago uno, ¿no? No voy a hacer todo, ¿no? Ustedes tienen que también intentar hacerlo.
Es que son problemas distintos, porque ustedes tienen, tienen, bueno, este creo que es el problema 1. Y el problema 2, este es el que me estaba preguntando, o este que está acá. Este es el 1, creo. Bueno, entonces lo copio y voy allá y entonces dejo de compartir y vamos un segundito. Y acá lo voy a pegar. Entonces, este es el punto que lo voy a girar porque no me gusta el norte como está. Ahí te lo... Voy a tener que achicar un poco. Más o menos. Si no, no quiero que... Bueno, entonces, en el punto... ¿En qué punto? A ver, lo más despacio. Vamos uno por uno. ¿Eh? Entonces, decime qué cosa, a ver. Espérame ahí más. 100 metros de espesor, ¿no? Entonces, 0,90. No, o esto o... No, pero esto es el rumbo 0,90. Entonces la dirección de buzamiento tiene que ser a 270. No, ¿sabes qué? Espera un segundito, voy a leer el problema porque se me hace que está mal eso. Una capa de espesor con un rumbo de 90 y un buzamiento de 25 al norte. Está bien, está 25 al norte. Entonces, esperen un segundito. Entonces lo que está pidiendo es determinar el techo de la capa flora. La traza de las siguientes capas. Entonces, y después hay una capa vertical de conglomerados, ¿no? 50 metros en una dirección, aflora en los puntos I y Z. ¿Dónde está ahí? Exacto. Bueno, esa está vertical, ¿no? Esta está... tiene norte, vertical es norte, 45 grados estes, bueno, no me ayuden. ¿Cuánto es de espesor de esa capa? 150 metros. Bueno, empecemos con esa primero. Entonces esa tiene norte 45 este. Entonces, ustedes en el punto I, entonces, marcar una línea, ¿no? Que tiene 10, 20, 30, 40, 10, 25. Entonces, van a marcar una línea, ¿no? con 45. Y después ustedes lean bien cómo es el ejercicio, porque entonces
esta línea que está en rojo, ¿no? Esto viene de acá. Y ese es el rumbo de esa capa. Y tiene 150 metros de espesor. No sé si dice en alguna dirección, pero esto tiene 200, tiene 8 centímetros, 8 milímetros, 4 sería 6 milímetros, y entonces marco 6 milímetros, y ese sería el espesor de esa capa vertical. Ahí, ¿por qué no me da? 6 milímetros acá. Entonces, lo pueden marcar, si hay algún dato adicional, creo que ahí había puesto un dato adicional, entonces esa sería esa capa vertical. La capa vertical atraviesa todo el mapa, siempre en línea recta, no importa el relieve, nada. Y después en el punto, ¿en qué punto era que estaba? En el punto X, ahí hay una capa que tiene 0,90 de rumbo, ¿no? 0,90, y usa 25 grados al norte, ¿no? Entonces, acá voy a colocar una línea, ¿no? En ese puntito. Pero esta lo voy a hacer con otro, con celeste, con azul. Entonces, ahí tengo la línea que representa el rumbo, y esta lo voy a hacer un poco más larga. Porque ahí voy a colocar mi escala vertical, y esa usa 25 grados al norte, era, ¿no? No puse el norte acá. Entonces, a continuación voy a hacer una línea perpendicular, ¿no? A esto, y una vuelta que haga mi línea esa perpendicular. ¿Sí? Entonces, a partir de acá voy a colocar la altura, y las curvas están, alguno que vea bien, a ver cuánto me dicen. Están cada 100 metros las curvas. Pero ayuden, porque no me ayudan, si no, no puedo estar. Las curvas estructurales, las curvas de nivel están cada 100 metros. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, están cada 100 100. metros. Y entonces, acá en la escala vertical voy a ir dividiendo primero acá. A ver, después me escucho marque unos puntitos. Me van a decir cuál es la curva más alta, ¿no? Y acá voy a tener que usar otro color, un verde, por ejemplo. Y entonces, estos están a cada 4 milímetros, hacen 100 metros, ¿no? Entonces, acá yo voy a ir colocando. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Ya lo saben. Entonces, y acá estaría... Eso cuando trabajen, hagan con mucho detalle, porque si se equivocan, si no lo hacen con precisión, no queda bien esto. Entonces es necesario que ustedes... No. Y ahí vea. Eso no está mal. Eso está mal. Creo que acá tengo 8. Y ahí tengo 12. Bueno. Y así. Entonces, después voy a colocar el centro del transportador,
no puedo colocarlo al centro. No lo puedo colocar porque no me deja la computadora. Pero ustedes van a colocar su transportador. Acá voy a hacer una cosita, ¿no? Entonces después lo voy a borrar. Entonces ustedes van a colocar acá el transportador así. ¿Sí? El cero del transportador va a estar en esta posición, ¿no? En la posición esta que es perpendicular a la curva esta estructural, y con el 0 acá van a marcar 25, y 25 grados estaría más aproximadamente acá, ¿no? Ahora lo deshago esto porque no quiero que quede. Entonces 25 estaría aproximadamente, voy a estimar así nomás, ¿no? Estaría acá así. Ahí. Y eso va a ser 25 grados acá. Y ahí van a estar los 25. Entonces, una vuelta que tenga esto, voy a trazar todas las horizontales. A esta, por ejemplo, ¿cuál es el punto más alto acá? En el mapa este de curvas. 2200. 2200. Y la más baja es 1100, ¿no? Entonces, 1100. Entonces, a esta le voy a poner a esta que está acá. Voy a hacer con negro, porque con negro queda mejor. 2200, ¿no? Después va a venir 2100. Después va a venir 2000, 1900. Profe, es cada 200. Cada 200 es. Y las intermedias, Las intermedias es cada 100, digamos. ¿ves que es la equidistancia? Cada 100. Claro, sí. 2200, bueno. Y voy cada 100, no es cada 200. La otra no tiene número, ¿no? Entonces, 1800. Profe, ¿Cómo me va? Sí, la más chica es de 1200, la curva. sí, pero es que no sé si me va a alcanzar para todas, ¿no? Voy a hacer hasta donde pueda. Y 1600, 1500, 1400, 1300, 200. Entonces, una vuelta que tengo esto, ¿no? De error y lo voy a colocar acá. Entonces, acá esta va a ser que no voy a hacer todo, porque eso me va a llevar mucho tiempo. Entonces, esta es la de 1200. Ustedes tienen que hacerlo solito después. A todas estas, esta es la de 2100. Bueno, y así van
colocando todas, ¿no? Y una vuelta que tengan eso, buscan las intersecciones después. Entonces, por eso, bueno, ya está, eso, con eso, por ejemplo, esta es la de 1200, y entonces, voy a hacer unas cuantas nada más, porque si no es que me lleva mucho tiempo esto. Entonces, ¿cuál línea? Sí, no importa. No importa. Si no sé cuánto es, ahora me fijo. Y el punto X. El punto Es X de está 2000, profe. en 2000. Fue una En traza, 2000. profesor, que hizo ahí. Esa es en 2000, tienen razón. O sea que esta sale en 2000. Entonces, tendría que borrar. Esto es. No, no importa ahí. Pero acá tengo que acomodarlo. ¿Comenzaríamos, profe, que no? ¿Cómo? Que Bueno, comenzaríamos. esta va a ser en 2000, va a empezar. Y esta va a ser. Puedo hacerla, sí, y colocar las que están por encima también, hasta que llegue a 2200. Entonces, esta que está acá, por ejemplo, esta sería una intersección, este puntito sería intersección de esta va a ser la cota de la curva estructural de 2000. Esta va a ser la de 2000, ¿no? Entonces la coloco ahí. Y esta, la de abajo, va a ser de borrar esto así. Acá esto que está mal. Voy a borrar. Entonces, y entonces, esta que sigue, ¿no? Tengo que hacer de nuevo todo. Esta va a ser de 1000. Bueno, entonces, entonces sigo con las líneas. Entonces, estaba haciendo con azul. Entonces, esta línea, cuando yo salga de acá, esta va a ser va a ser la horizontal de 1900, ¿no? Acá voy a ponerle, ¿no? Y esta va a ser la horizontal de 1800. Ahí. Esta va a ser la horizontal de... Bueno, de poner. Entonces, una vuelta que yo tenga todas las horizontales, eso, voy a agarrar y la voy a llevar al mapa. No sé qué, entonces, voy a ir llevando estas líneas, ¿no? Y la voy a ir introduciendo dentro del mapa, ¿no? Acá. Entonces, esperen un segundo, voy a hacer acá. Voy a hacer uno abajo más. Entonces, estas las voy a hacer más finitas porque están muy gruesas. Entonces, desde este lugar salgo con una paralela, ¿no? Y me meto dentro del mapa y ahí tengo, después de esta posición, vuelvo a salir acá con otra paralela y
Y voy a lo largo de todo el mapa. Bueno, y la última de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es buscar las intersecciones. Entonces, las intersecciones esta, que voy a hacer, por ejemplo, la de 1900, que no alcanzo a ver bien, la de 1900 estaría para este lado, me fijo un segundito, para dónde- sí. Esta sería la de 1900, esta la de 1900, y acá tengo otra de 1900, y esta de 2000, por ejemplo, tengo acá, y esta de 1800, la tengo acá, y así tengo que ir marcando todo. Una vuelta que marque todos los puntitos eso, ya voy a poder ir haciendo la traza de esa unidad. Por ejemplo, si yo quiero, podría hacer una línea, ¿no? Que entonces iría por esta parte así. Siempre tengo que ir uniendo los puntos estos, o sea, vendría así. Viene acá. No sé cómo si esta la corta acá. Capaz que esta, cuando haga la de 2100, la corta por esta posición. Ahí y acá. Y es probable eso que esté pasando, ¿no? Lo pongo así tentativo. Corta acá y corta acá. Entonces, esta va a venir así. Va a dar vuelta. Y después va a pasar por esta posición. Siempre por los puntos de intersección. No puedo pasar por otro lugar, ¿no? O sea, si no tengo los puntos de intersección, estoy agarrado hasta... Y esta, por ejemplo, que era 2000, 1900, 1800, 1700. Entonces, 2000, 1900, 1800, 1700. Acá tengo un puntito de 1700. Y después tengo un puntito, acá viene así, no la toca después. Entonces esto después viene así. No sé si corta la otra, pero después vuelve por acá. Se viene por acá. Y así tiene que ir trazando. Por ejemplo, esta de acá viene ahora por esta posición. Ahí. Y así van haciendo ustedes el contacto. Ah, y bueno, sí. ¿A qué punto? Profe, Bueno, veo el 2 y ahí terminamos. profe, yo tengo una duda del punto 1. Sí. En las líneas rojas hay que hacer lo mismo que está haciendo con las líneas azules, pero No, del otro no, lado. porque cuando es vertical, esa línea no se produce en esta intersección, porque un plano vertical va a quedarte así, como todo a lo largo de esta línea. Cuando vos hagas acá plano, no queda. Entonces, cuando son planos verticales tenés que marcar el rumbo y hacer una línea recta y te vas a extender a toda la extensión. No, porque no pueden dibujar. ¿Y a dónde va a poner la altura, los ángulos, si está todo en la vertical? Si vos ponés, suponete que acá tuviera que poner 90 grados, en acá donde tengo yo, lo ves al cursor, ¿no? Acá el lápiz, ¿no? Si acá hay 25 grados, 90 la línea me va a quedar en esta posición, encima de esta. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, profe. O sea que si yo tengo que marcar 90 acá, empiezo con 0 acá, y 90 lo tengo acá. Entonces la línea me va a quedar encima de esta. Y entonces, por eso es que el diseño de afloramiento tienen que leer, mi amigo, ¿no? Porque había comentado en la primera clase que el diseño de afloramiento es
para capas que se encuentran con buzamiento distinto de 0 y distinto de 90. ¿Ya se me olvidó? Bueno. ¿Y cuál más? ¿Qué problema? ¿Cuál otro tienen? A ver, si me cuentan, entonces lo que... En el- no, pero ¿saben qué no? Dame un segundito. Voy acá al Power y de ahí vean. Este es el mapa que tenés problemas. Bueno, pero no puedo ir tan rápido, ¿no? Me tenés que ir despacito y yo voy a ir viendo cómo vamos a hacer. Entonces, acá tengo, ahí está el mapa. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Bueno, puede haber un punto seguido, no puede estar todos juntos, ¿no? Calcula método gráfico de las tres capas. Tenés que calcular el espesor de las tres capas. Para hacer el espesor de la capa vertical, ¿no? Acá vos tenés que hacer una línea perpendicular a la, a la base y techo, no sé si es así, de este, y tenés que ir perpendicular. Acá así. Ahora voy a ponerlo con otro color, con rojo. Entonces, el espesor acá es este. Que tienen que, ya les dije la otra vuelta, ¿no? Que todos los temas están vinculados. Entonces, ese es el espesor de la capa vertical. De la capa esta que está acá, en esta que va siguiendo las curvas de nivel, ¿qué les parece? ¿Está inclinada o está...? Esta está vertical. ¿Y esta cómo está? Si sigue la curva de nivel. Está inclinada. ¿Cómo está inclinada? Si una taza sigue las curvas de nivel, ¿cómo está corta la curva de nivel o no? Está recta. Horizontal. Horizontal. Entonces, lo que tienen que hacer es ver la diferencia de altura que hay entre... Tienen que ver la diferencia de cota que hay entre la parte más alta y la parte más baja. Entonces, esa aproximadamente tendría 1000, a ver, 1100, 1200, 1050. Tendría 1025, la parte más baja, y la parte más alta estaría arriba de 1250. Entonces uno puede estimar el espesor. O sea, tienen que hacer una diferencia. Tienen que estimar la altura en esta posición, ¿no? Hago un puntito, ¿no? Tienen que ver la altura en esta posición que aproximadamente está y después tienen que fijarse en dónde está el punto más alto, aunque sea estimarlo, ¿no? Acá puede estar el punto más alto, bueno, pero acá, entonces, supongamos que acá, esto es aproximado porque no se tiene el techo, esta es la base y el techo. Entonces, hacer una diferencia de altura entre estos dos puntos, y esa sería la altura del espesor en la capa vertical. Y en esta capa que está, en esta unidad que está acá, ustedes tienen que hacer las curvas estructurales para esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la curva estructural para esta que está acá. Entonces, siempre tengan cuidado de no confundirse, ¿no?
tienen que tomar techo y entonces acá tengo una curva estructural, por ejemplo, pago un puntito acá, ¿no? Después acá esta la está tapando, no veo, pero esta misma está acá, ahí. Entonces, esta misma está acá, ¿no? Entonces, no, que me equivoqué. O sea, esta está acá y después está acá, en esta posición. Y había marcado un punto mal. Entonces, acá tengo la siguiente, ahí, y acá tengo la otra. Entonces, yo tengo que hacer las curvas estructurales, entonces lo que tengo que unir, ¿no? Este punto con este, ¿no? Y esa sería mi curva estructural de esa altura. Y entonces, cuando termine de hacer entonces esa sería la curva estructural, creo que de ese 1000, ¿no? Sí. Acá hay una, esta sería 2, esta sería 3. Acá hay una que está escondida, que no sé, sería la cuarta y esta sería la quinta. Pero para hallar espesores siempre necesitamos la base y el techo. Entonces, en esta sí puedo calcular el espesor. Tengo que hacer las curvas estructurales para el techo, después la curva estructural para la base. Por ejemplo, para la base estaría, voy a poner con color rojo, la base estaría acá, por ejemplo, y para la base estaría en esta posición. Voy a hacer una sola nada más, ¿no? Ahí, después viene así, 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 y toca acá. Entonces, esa sería la curva estructural para la base, el rojo. Entonces, una vuelta que vos tenés todas las curvas estructurales, ahí, entonces, para la base y el techo, ahí ya podés calcular el espesor, pero tenés que hacer el perfil ese que acá tenés que extender esto un poco más, ¿no? Así. Y acá hacer una escala vertical. Y acá vas a tener que ponerla de acuerdo a esto, tenés que ir poniendo los puntos estos para hacer la escala vertical. Acá. Entonces, haces primero para, acá sería, en este caso que yo estoy haciendo, ¿no? Esto está usando para acá. Esta sería, de acuerdo a lo que yo voy haciendo, esta sería la base y esto el techo. O sea, la verde es la base, ¿no? Si ustedes ponen la manito acá, después que hacen la curva, las alturas van descendiendo para allá. Y para este lado van aumentando. Entonces, esta es la base y este es el techo. Entonces, vas colocando las alturas, una vuelta que tenés todas las curvas estructurales, ¿no? Vas a buscar las intersecciones, como habíamos hecho en el caso anterior. Y una vuelta que tengas todas las intersecciones, vas a poder marcar, la traza para la base, ¿no? Así que claro, tenés que hacer una para esta traza, ponerle un colorcito a esta y después ponerle un colorcito para esta. Si no entendés en dónde está la base y el techo, no importa, haces esta. Y después solita te vas a dar cuenta que cuál es el techo y la base. Y para el rojo, por ejemplo, perdón, este es el extracto. Entonces para la base le vamos a poner otro color, un color, no. Y bueno, cuando después tenés que hacer, poner
la traza de la otra superficie. Esa va a ser la traza de la otra superficie. Tenés dos superficies acá. Tenés que hacer los contornos estructurales para esta superficie y para esta. Y colocarlo a los dos en una escala vertical. Y entonces, después que tenés esto, el espesor que vos querés medir, no quiero poner, el espesor que vos querés medir es esto que está acá, perpendicular. Y ese es tu espesor. Entonces va a calcular un espesor para la vertical, un espesor para esta que está acá. Para este es un espesor aparente que es horizontal y para esta otra capa que alguien dijo que había más de una unidad, esta no se puede calcular el espesor porque tenemos solamente un contacto, no sabemos en dónde está el otro. Y este tampoco. ¿Está o no? Bueno, y después creo que dice que extiendan estas unidades por abajo, todo. Entonces, la capa punteada, por ejemplo, esta siempre está por abajo, así en línea recta, así. Esta va a venir así, y por abajo acá va a venir así. Y esta va a continuar así por abajo. Porque la capa horizontal la está tapando. Y a esta tienen que buscar las intersecciones y ver por dónde van. Entonces, cuando terminen de hacer las intersecciones, esta que está acá, la van a poder continuar por abajo así. Y van a terminar eso, la de esta unidad. Bueno, esto van a poder terminarlo así. Sí. Porque los estratos verticales tienen una traza que no se desvía en ningún lugar, es una línea recta. Cuando vos veas en un mapa una falla como una línea recta, eso quiere decir que tiene buzamiento de 90 grados. Eso vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver la regla de la B y ahí lo voy a explicar. Bueno, entonces, ahora les queda a ustedes trabajar solitos para terminar el práctico. Piensen un poquito. No. Del material 3, de este creo que es el material 3. Entonces vos esta traza la tenés que continuar por abajo. Como ya estás haciendo los contactos, y vas viendo también las curvas cómo están con la altura, ¿ves? Entonces a las curvas las continuás y entonces acá se corta. Pero cuando vos vas trabajando vas a saber que esta unidad se viene por abajo así, suponete, no sé bien por dónde está. Entonces yo podría hacer que esta unidad viene por acá abajo, mira así, de hacer con línea de trazo. Así que se tenés que buscar las intersecciones y ahí va a terminar acá. Esta otra va a venir por acá, va a venir así, y terminan acá, suponete. La podés continuar por abajo. Porque haces lo mismo que estabas haciendo acá. Entonces, buscar las intersecciones hasta que termine el mapa exactamente. Y entonces, como que tenés un mapa indicando cómo están las rocas por abajo de esa que está tapando. Porque el punto A, esa te da la base. El contacto. Entonces no tenés el techo, porque no está acá el contacto del techo. Pero podés decir que hay un espesor aparente de, suponete, si estas curvas van, ¿de cuánto van? De 50 en 50. Puedo decir que hay un espesor aparente, acá tengo 50, acá puedo tener otro poquito. Si esto es 25, más 50 es 75. Si le sumo 20 más sería 95, porque no tengo la otra cota. Y no está el techo. Porque si
si a mí me darían el techo en esta posición, por ejemplo, de esa unidad, ¿no? Me dicen, acá está el techo así. Ahí. Entonces, yo puedo calcularlo entonces ahora, así. Porque hago la diferencia de altura que hay de acá hasta acá. O si no, mira, suponete que la cota del techo esté en esta posición, justo ahí, la marco, para que sea más fácil para todos. La pongo ahí, a la cota del techo. Ahí estaría el techo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sería 75 metros. ¿Está o no? Entonces, ese sería el techo. Acá no está el techo, pero tendría que marcarlo a lo largo de todo esto. ¿Sí? ¿Qué tienen? Piensa un poquito. Ustedes tienen condiciones, así que piensen, no hagan todo mecánico. Bueno, dejamos ahí. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces, terminando, tenemos dos espesores para la vertical y para esta que tiene un diseño así como zigzagueante, ¿no? Así como lleno de curvas, así. Y después de la capa de la que está horizontal, solamente un espesor aparente. Eso sería todo.